Vamos a continuar resolviendo ejercicios de la ley de Gay-Lussac. Si la presión de una muestra gaseosa se eleva de 1520 torricelis a 6 atmósferas, siendo la temperatura inicial de 19 grados centígrados, ¿cuál será la temperatura final del dicho gas? Entonces anotamos datos y volvemos a leer el enunciado, ¿no? Si la presión de una muestra gaseosa se eleva de 1520 torricelis, entonces la presión inicial nos indica, ¿no? Anotamos presión inicial es igual a ¿qué? A 1520, que es en las unidades de torricelis, ¿verdad? Ahora nos dice que tiene también lo que es 6 atmósferas, que la presión final, ¿ya? La presión final es igual a 6 atmósferas, ¿no? Siendo la temperatura inicial, tenemos una temperatura inicial, ¿ya? Temperatura inicial es igual a 19 grados centígrados. Pero hacemos la sumatoria más 273 Kelvin, que nos va a dar un resultado de... Hacemos la sumatoria de 19 más 273 y nos da un resultado de lo que es 292 en unidades de Kelvin, ¿ya? Y nos dice, ¿cuál será la temperatura final del dicho gas? ¿No? Entonces, anotamos la temperatura final, ¿no? Esta es nuestra incógnita, ¿ya? Que debemos hallar, ¿no? Ahora, antes vamos a convertir, ¿no? De unidades. En este caso tenemos lo siguiente. Vamos a convertir de la presión inicial de 1520 torricelis y vamos a convertir a atmósferas, ¿ya? Entonces, anotamos convertir, ¿ya? De torricelis a atmósferas, ¿no? Ahora, vamos a hacer la conversión, ¿no? De la presión inicial. Entonces, anotamos 1520 en las unidades de torricelis por... ¿no? Multiplicamos una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera equivale a 760 torricelis, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a realizar? Multiplicamos y dividimos. Entonces, 1520 por, que sería una atmósfera, dividido entre 760, ¿no? Que es en torricelis. Nos va a dar un resultado de 2, ¿no? En este caso es 2, ¿por qué? 2. ¿En qué unidades? Va a ser en unidades de atmósferas, porque enseguida vamos a ir lo que es simplificando torricelis con torricelis, simplificamos. Nos va a dar en unidades de atmósferas. Ahora ya tenemos ese valor, ya hemos convertido lo que es de torricelis a atmósferas, ¿verdad? Entonces, anotamos aquí que es igual a 2 atmósferas, ¿no? Con este dato vamos a reemplazar valores, ¿ya? Ahora, la fórmula general nuevamente vamos a ir anotando, ¿ya? En el cual nos indica la presión inicial, ¿ya? Por, que es la temperatura final, ¿ya? Es igual a la presión final, ¿ya? Por la temperatura inicial, ¿no? Esta es nuestra fórmula general de lo que es de la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ahora, haciendo lo que es el despeje de fórmula, porque debemos despejar,
la temperatura final. Entonces decimos, anotamos, ¿no? La temperatura final es igual a lo que va a ser, nos fijamos muy bien, ¿no? En nuestra fórmula. Tenemos la temperatura final que estamos reemplazando valores allí. Tenemos que despejar y hallar, ¿no? De lo que es de la temperatura final. Entonces, lo que nos queda, tenemos la presión final por la temperatura inicial. En el numerador anotamos la presión, ya, la presión final, tal como está, ¿no? Por la temperatura inicial, ¿no? En el denominador anotamos, aquí solo se queda la presión inicial porque la temperatura final estamos hallando, ¿no? Estamos despejando de allí la fórmula. Entonces, ¿qué requiere ser lo que es la presión inicial? Está multiplicando, pero pasa al otro miembro a dividir, ¿verdad? Entonces anotamos la presión inicial, lo que es en el denominador. Ya tenemos nuestra fórmula ya desarrollada, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar en este caso? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya tenemos despejada nuestra fórmula en lo que debemos hallar, ¿no? Entonces, tenemos la temperatura final, ¿ya? Es igual a ¿qué? En este caso tenemos la presión final, pero la presión final tiene un valor de 6 atmósferas, ¿verdad? Entonces anotamos 6 atmósferas, que va a ser por la temperatura inicial. La temperatura inicial tenemos el valor final que es de 292 Kelvin. Anotamos 292, que va a ser Kelvin. En el denominador anotamos de la presión inicial. La presión inicial es un valor porque hemos convertido de Torricellis a atmósferas. Entonces nos ha dado un resultado de 2 atmósferas. Entonces tenemos 2 atmósferas, ¿verdad? Bien. Una vez que tengamos ya reemplazados los valores, debemos anotar en la máquina de calcular, ¿ya? Todo el procedimiento tal como está. Tenemos 6 por 292, ¿ya? Dividido entre 2, que nos va a dar un resultado de 876, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente, que la temperatura final, ¿ya? La temperatura final es igual a 876, ¿verdad? 876, que va a ser en unidades de Kelvin, porque siempre va a ser en unidades de Kelvin lo que es de la temperatura, ¿ya? Por eso es que queda en unidades de Kelvin. ¿Por qué? Porque vamos a simplificar atmósferas con atmósferas, ¿ya? Entonces simplificamos atmósferas con atmósferas. Vamos a cambiar de otro color, entonces simplificamos atmósferas con atmósferas, se simplifica y nos da solo en las unidades de Kelvin, ¿verdad? Bien, muchas gracias, señoritas y jóvenes estudiantes. Vamos a resolver de otros ejercicios ya en continuación a esta explicación.